Resumen de índices de capacidad de procesos. Todos los procesos tienen variables de salida, las cuales deben de cumplir con ciertas especificaciones para que el proceso funcione de manera satisfactoria. La capacidad del proceso por variables es una propiedad medible de procesos que pueden calcularse por medio del índice de capacidad de procesos o el índice de presentación del proceso. Los elementos básicos son la línea central, que representa el nivel medio de los valores de dicha característica, y los límites de control superior e inferior. El gráfico XR es la herramienta más sencilla debido a que se realiza con base al cálculo de dos medidas básicas, promedio y rango. Y estas son las fórmulas que se utilizan para este gráfico. Este es un ejemplo de una empresa de refrigeradores que quieren identificar la cantidad de gas refrigerante en onzas y en esta tabla se encuentran los datos. El primer paso es determinar los valores para el promedio y el rango. En esta fórmula se calculó lo del primer subgrupo. El resto de los cálculos se representan en la siguiente tabla. Después se calculan los valores de X y de R según las fórmulas dadas. Se necesita la suma del promedio y del rango y dividirlo entre el número de subgrupos, que en este caso son 16. El siguiente paso es determinar el valor de A2, D3 y D4 utilizando la tabla de constantes para gráficos de control. Estos son los valores de las constantes para este problema. Y al sustituirlos con las fórmulas dadas, estos son los resultados obtenidos. Se prepara la tabla para realizar el gráfico de X. Observando la gráfica nos podemos dar cuenta que las muestras 5 y 14 exceden el límite superior de control, lo cual indica que durante ese periodo de tiempo en el proceso de inyección de gas refrigerante se excedió la cantidad de gas refrigerante suministrada en los refrigeradores. Se prepara la tabla para poder realizar el gráfico R. En este caso, ninguno de los grupos excedió el límite de control. Capacidad de procesos por atributos. Consiste en medir los atributos o las características del proceso o servicio donde es posible contar rápidamente para saber si la calidad es aceptable. El gráfico U se utiliza para monitorear el número de defectos por unidades cuando cada elemento puede tener múltiples defectos, y estas son las fórmulas utilizadas. Se calcula UI basándose en la fórmula: número de defectos por muestra entre número de ítems por muestra. Se calculan los límites de control según las fórmulas. Se realizan las operaciones finales para realizar el gráfico. En esta imagen se puede observar un claro ejemplo de un problema resuelto con el gráfico U en Excel. El índice CR representa la proporción de la banda de especificaciones que se cubre por el proceso y compara la variación real frente a la variación tolerada. Esta es la fórmula que se utiliza. Esto nos indica si la capacidad del proceso es adecuada o inadecuada. El índice K nos indica qué tan centrado está la distribución de un proceso, y esta es la fórmula. El índice CPM toma en cuenta el centrado de la variabilidad del proceso. Desde el punto de vista de Taguchi, la mejora de un proceso debe estar orientada a reducir su variabilidad alrededor del valor nominal. Es decir, estar dentro del intervalo de especificaciones, y también se debe saber qué tan buenas son por su proximidad al valor nominal. En este ejemplo de las llantas se calcula la calidad de la fabricación de una llanta y se basa en la longitud de la capa con una tolerancia de más o menos 10 milímetros. Para CR se utilizó esta fórmula. En este caso, CR es un valor parcialmente adecuado, pues indica que la variación del proceso cubre el 90% de la banda de especificaciones. Para K, esta es la fórmula que se utilizó, que representa que la medida del proceso está desviada un 30% a la derecha del valor nominal.
Y para CPM se utilizó esta fórmula y quiere decir que el proceso no cumple con las especificaciones, en este caso no cumple con la razón principal y este proceso está descentrado. Por su atención, muchas gracias.